en las biomoléculas. Estuvimos viendo también que para determinar átomos se requieren que estén volatilizados, que estén como átomos tal cual. Y esto se puede lograr por atomización. ¿Sí se acuerdan que sí estuvimos hablando de eso? Se atomizan los átomos, ya sea en una flama o en un horno. Y de esa manera ya están listos los átomos para poder cuantificarlos de tal manera que la absorbancia que se pueda detectar va a ser proporcional a la concentración, claro, dentro de sus límites de determinación. Y entonces vimos también que había dos maneras de atomizar, con flama y con el horno. Y vimos esta como tablita, ¿sí recuerdan? Espero que sí. Y que estaba el ejemplo del lado izquierdo de la atomización de sodio. A partir de una solución de cloruro de sodio, lo que le debe de pasar durante el proceso de atomización al sodio para poder cuantificarlo por absorbancia. El cloruro de sodio acuoso, que por nebulización se transforma en un aerosol líquido gas, luego en un aerosol sólido gas, luego cloruro de sodio molécula gaseosa y luego ya átomos en estado fundamental, átomos de sodio, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, desde la disolución, pasando por dos tipos de aerosoles, moléculas gaseosas y átomos. Les decía que el tema es de absorción y emisión atómica. Vamos a ver primero la absorción atómica. Y después vemos la emisión atómica, porque los átomos se pueden determinar por cualquiera de las dos maneras, no todos, la mayoría más por absorción que por emisión, pero hay algunos que no se puede por absorción atómica, entonces se determinan por emisión atómica. Ok. Bueno, vimos también la manera de provocar atomización por flama, viendo algunas características de la flama. Empezamos con eso. Espero que se acuerden de esta tablita. El material combustible y oxidante, pues, que se utiliza en espectrometría de absorción atómica. Y vean, aquí están los combustibles, desde gas natural por hidrógeno y acetileno. Y los oxidantes, que son el oxígeno, el aire y el óxido nitroso. Las temperaturas que se alcanzan con estas flamas que se generan y la velocidad en la que se mezclan el gas combustible y gas oxidante. Fíjense, son gases, yo les decía, ¿no? Los que se requieren aquí acoplados pues a un espectrofotómetro. Estuvimos viendo también, ¿no?, las regiones de las flamas, de las llamas, y que qué región se utiliza, pues, o es la adecuada para determinar donde ya se atomizan, pues, los elementos que uno quiere determinar. En la región intersolar, como dice ahí, se rica en átomos libres, que se utiliza, y hay una región todavía por arriba de ella, que es la zona de combustión secundaria, donde se forman óxidos moleculares, y esos no nos interesan, al contrario, interfieren en la determinación, ¿no? Del lado acá derecho están las diferentes temperaturas a lo largo de la flama, y que tiene que ver con la distancia por arriba del orificio de donde sale la flama, la llama, pues, ¿no? Y aquí está, con esta flecha más o menos esa es la zona, ¿no?, alrededor
entre 2 y 4 centímetros de distancia de donde aparece la flama en el mechero. Son las temperaturas, dan lugar a las temperaturas adecuadas para la región interzonal, donde es la zona importante, donde se pueden determinar elementos. Miren, aquí un ejemplo de la absorbancia que se genera, que se detecta de estos átomos en función de la altura de la flama. Mira, aquí está desde 0 hasta 5 centímetros. Y vean lo que pasa cuando uno determina la absorbancia del magnesio, de la plata y del cromo. Del magnesio, les voy a preguntar, vean la gráfica. Fíjense, al modificar la altura, la distancia pues del origen de la flama hacia arriba, desde 0 centímetros hasta 5, ven en el magnesio cómo se modifica, va aumentando la absorbancia, llega a un máximo y luego disminuye. Brian Granada. Sí, maestra. Brian, ¿podrías decirme a qué altura de la llama es adecuado determinar magnesio de acuerdo a esta grafiquita? Pues, o sea, como con valor, aproximadamente un valor. Sí, aproximadamente, pues, ¿no? Como por el 2, más o menos, que es cuando está en su máximo. Bueno, como 2, dices tú. Ajá, sí. Ajá. Donde da la máxima absorbancia. Eso es lo que tenemos que buscar, donde se dé la máxima absorbancia, alrededor de 2. Dice, sí, yo también creo que es 2 más menos, ¿no? Más menos algo. Entonces hay que ajustar. Ajá. Cuando uno determina tal o cual átomo, tal o cual elemento, esas son de las particularidades, pues, dentro de la estandarización de la determinación. Buscar la altura adecuada para determinar, por ejemplo, magnesio, 2 centímetros. Perfecto. Para cromo, Brian. Sería casi al principio entonces, porque mientras Ajá, mayor sí, sea la muy altura de la pegado. flama, Ajá. pues va a ser menos absorbancia. Ajá, exactamente. Aquí es pegado allá al origen. Y fíjense, va disminuyendo. Esa es la cosa. En el magnesio también se encuentra a la altura máxima. Y fíjense, en el magnesio uno dice, bueno, va subiendo la absorbancia porque está habiendo más átomos en el estado fundamental, que es lo que se quiere. Conforme aumenta la temperatura, pero en el cromo, bueno, y luego disminuye. La pregunta también sería, ¿por qué disminuye? Y lo mismo pasa en el cromo. El cromo hay que determinarlo lo más pegado al 0 de la altura de la llama, porque empieza a bajar inmediatamente la lectura. ¿A qué creen que se deba? ¿Desaparece el cromo? ¿Desaparece el magnesio? Y algo, si se fijan en la otra también, en la de la plata, algo que no sucede con la plata, pues, ¿no? La plata, desde prácticamente 0, va aumentando la lectura, va aumentando la lectura, va aumentando la lectura de absorbancia. Así es que a cualquier altura se puede determinar plata, altura de la llama, pues. ¿A qué se deberá que disminuya la absorbancia? ¿Qué se les antoja pensar? ¿Que se consuma? Ay, no entendí, perdón. ¿Por qué puede ser? ¿Que se consuma? O sea, que desaparezca completamente.
pues desaparece ¿saben por qué? Porque se transforma en un compuesto. O sea, ya no es un elemento, sino es un compuesto. O son óxidos, se forman óxidos de cromo y óxidos de magnesio. Y entonces ya no absorben a esas longitudes de onda que se habían seleccionado. Porque se transforman en una molécula. Un óxido es una molécula. El magnesio como tal o el bromo como tal son elementos que son los que se forman durante el proceso de atomización. Y vean lo que sucede con la plata. La plata se resiste a la formación de óxidos. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, cada átomo, cada elemento se comporta diferente en cuanto a su determinación por espectrometría de absorción atómica, y hay que tenerlo en cuenta. Y les decía, aparte pues de la estandarización de las determinaciones de los diferentes elementos de la tabla periódica. ¿Cómo es la manera que se requiere para llegar o hacer el proceso de atomización? Miren, este es un atomizador, ¿sí?, que se llama mechero de flujo laminar. Y vean los componentes de ese atomizador. Bueno, si empezamos por acá arriba, del lado derecho, está la cabeza, el inicio, pues, de la flama, vamos a decir, del mechero. Abajito hay un anillo que regula, dice ahí, de cierre de cabeza del quemador, como que regula también ahí las temperaturas. Luego aquí hay como un tubo. Todo este tubo, si empezamos desde acá atrás, hay un capilar donde por ahí entra la muestra, se succiona la muestra, y la muestra debe de estar líquida. ¿Sí? Debe de estar líquida, como veíamos el ejemplo del cloruro de sodio que estaba en solución. Entonces, se succiona la muestra líquida y luego empieza, fíjense, a los lados, de un lado y del otro, por un lado y por otro, se nota aquí que hay una entrada del gas combustible y por el otro del oxidante. Entonces, ayudan a formar inicialmente el aerosol inicial. Luego, pues empieza el proceso de calentamiento, y hay como dice aquí, deflector. Estos deflectores como que desvían el flujo. El flujo son como paletas que además sirven para, en ese momento ya son gotas de aerosoles, y eliminan los aerosoles, las gototas, vamos a decir, las gototas, para que continúen su camino hasta la cabeza, hasta la flama, pues. Se requieren más o menos gotas de 20 micras o menos, para que continúen el proceso. Y las gotas más grandotas, pues, se van hacia el desecho, que dice por acá. Desecha, déjenme decirles, muchísima muestra. Mucha muestra se desecha. Aproximadamente de 2 al 3% de la muestra, de los átomos, pues, que uno va a determinar, son los que llegan hasta el mechero. Hay mucho desecho, pues, en la determinación, y ahí están, ¿no? continuamente, mientras está ocurriendo la determinación, se está haciendo la determinación de absorbancia. Mientras tenga encendido, pues, el aparato, está fluyendo la muestra, y se está, en la mayoría, desechando, pero se llega a la determinación, pues. Bueno, este es un ejemplo, pues, de un atomizador de flama que se llama de flujo laminar. Fíjense, este tipo de atomizador tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas. Es una señal continua, siempre tiene que estarse proporcionando la muestra. Es sencillo de manejar, fácil de optimizar
la determinación es reproducible porque este tipo de determinaciones luego tienen ese problema que no tienen problemas en la determinación porque hay muchos puntos pues en el sistema que requieren de estandarizarse. Y además hay poco mantenimiento. Bueno, eso está dentro de las ventajas de este tipo de organizador. Desventajas. Las desventajas, dice, poco eficiente porque consume mucha muestra, como les estaba diciendo, y el tiempo de resistencia de los átomos en la cama es un tiempo muy pequeño, 10 a la menos 4 segundos. En ese 10 a la menos 4 segundos es que están los átomos en el lugar adecuado, de la forma adecuada, como átomos en estado elemental, en estado fundamental, mejor dicho, para que pase el haz de luz y pueda detectarse la absorbancia. Necesita calibración constante, como desventaja, y la otra es que emplea solo muestras líquidas, o sea, son muestras muestras líquidas nada más, ¿no? Sí, soluciones, pues, ¿no? El otro atomizador, que es el que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el atomizador electrotérmico? Yo les decía que era un horno, ¿no? Y es un horno de grafito. El material que está en un tubo es grafito. Requiere mucho mantenimiento. Este grafito en ese tubo, adentro hay una plataforma que está acá abajito amplificado, pues, y ahí la muestra puede ser líquida y se colocan unos pocos microlitros ahí. Hay manera, pues, de colocar la muestra, o sólidos. Con una espatulita así muy especial se coloca el sólido también. Entonces, aquí son muestras sólidas, son muestras líquidas. Y vean en dónde está ese tubo. Para empezar, hay un flujo de gas para estabilizar las temperaturas dentro del tubo de grafito. Vean aquí la trayectoria del haz de luz. Está representado pues dentro del tubo, pasa la luz y ahí se calienta de manera eléctrica sobre dentro pues del tubo de grafito. Se genera el proceso de atomización ahí y la absorbancia del espectrómetro. Este horno de grafito requiere, todo está acoplado a una computadora y requiere un programa de calentamiento. Uno puede decidir los tiempos o dejar que hay programas pues que uno puede usar de calentamiento. ¿Qué procesos son los que ocurren? Pues el secado de la muestra completamente, el calcinado de la muestra, la carbonización de la muestra y la atomización. Fíjense, va subiendo la temperatura para que ocurran los distintos procesos en función del tiempo. El tiempo son segundos, o sea, no son tiempos muy cortos también. Vean que es un ejemplo, en esta gráfica, es un ejemplo de las señales que se detectan en la computadora, vamos a decir las señales absorbantes. Bueno, para empezar aquí hay estándares. Se puede determinar la concentración de un átomo, de un elemento, utilizando estándares que van a dar diferentes absorbancias, que tienen diferentes concentraciones cada estándar, hacer una curva de calibración, pues, o también se utiliza el método de adición de estándar, se adiciona a la muestra, se adiciona el estándar y entonces la absorbancia será relacionada con el estándar y con el analítico que uno quiere determinar. Será la suma pues de esos dos
Y vean, bueno, fíjense, lo que yo quiero ver son las señales que se dan de cuando se seca, cuando está la muestra seca, cuando está la muestra calcinada, que no son señales de observancia reales. Luego aquí viene otra señal que se está detectando ahí, pero no es la adecuada. Y luego viene la señal durante la transición. Aquí es donde se debe de tomar la lectura de observancia. ¿Sí? Y el ejemplo está hecho, dice aquí, señal de salida de un espectrofotómetro equipado con un atomizador electrotérmico. O sea, es un horno, pues, ¿no? El atomizador. Se analizaron 2 microlitros de jugo de naranja enlatado. Se determinó plomo. Los tiempos de desolvación y calcinación fueron 40 segundos y 60 segundos respectivamente. O sea, son segundos, pues, en los que ocurre todo el proceso hasta llegar a la atomización y la lectura que luego da el equipo. ¿Alguien me podría decir más o menos qué lectura de absorbancia tiene el problema, o sea, el jugo de naranja enlatado? Compárenlo con los estándares. ¿Quién me puede decir? De la lectura. Vamos a hacer, fíjense, la lectura de los estándares. Estas son las concentraciones, puntos 0,5, punto 1 y punto 2 microgramos por mililitro. La lectura de observancia hay que interpolarlas. Casi punto 1, punto 18, observancia, y acá punto 31, vamos a decir punto 32 de observancia. Nada más por comparación, como qué lectura de observancia tendrá la muestra de jugo de naranja parecida a cuál de los estándares. Ajá, sí, la muestra tendrá más o menos la lectura de la concentración del estándar de 0,05 microgramos por mililitro. Entonces, haciendo, bueno, aquí nada más les dije al ver, pues, ¿no? Pero se hacen curvas de calibración, pues, y se comparan con las curvas de calibración, las señales de observancia que dan las absorbancias. Ventajas del atomizador de este tipo electrotérmico. Pues se emplea poca muestra, ¿sí? Había comparación del mechero, ¿no? Que hay que estar dando y dando muestra todo el tiempo y la mayoría se pierde, ¿no? Pero acá se emplean desde 0,5 a 10 microlitros de muestra. Tiene una alta sensibilidad LDD, es el límite de detección, de 10 a la menos 13 gramos, es altamente sensible. LOD es límite de detección, donde dicen, bueno, es LOD, son límites de detección. ¿Qué creen que quiere decir? Es ingleses. ¿Qué querrá decir el otro término? LOQ. ¿Qué se les antoja? Que pueda ser. Miguel Ángel. La Q, ¿de qué será? Recuerdan algunos parámetros. Límite de detección es 1 durante la curva de calibración, pues, que se detectan por ahí, se determinan en las curvas de calibración. La Q es una palabra en inglés. Límite de cuantificación. Ajá, sí, ese es precisamente, límite de cuantificación, que son diferentes, recuerden, límite de detección y límite de cuantificación. Bueno, además se puede emplear, como ya les había dicho, muestras sólidas y líquidas sin tratamiento previo, porque acá se quema la muestra, ¿no? Solo los elementos que uno desea son los que uno quiere determinar, son los que se va a obtener la cuantificación. Desventajas, poca precisión
dice que aquí los coeficientes de variación, ¿sí?, pueden llegar a ser altos, de 10, 15% de coeficiente de variación, y esos son coeficientes de variación altos, pero bueno, así es el método, pues, ¿no? Pero aquí es una desventaja. Un pequeño rango útil de concentraciones, donde la curva de calibración pues será recta. Requiere más servicio el equipo, pues, ¿no?, para que el del flama, si no se le da mucho mantenimiento, o como el seguido, pues el mantenimiento al tubo de grafito se echa a perder. Así es que hay que hacer constantemente mantenimiento al tubo de grafito. Es un atomizador discontinuo y requiere la integración de la señal, o sea, el área con la curva, en la mayoría de los casos. Y el proceso es un poco más lento que con el de flama, a pesar de que son segundos, pues es más lento. Entonces serían desventajas de este atomizador. Los equipos, los espectrofotómetros de absorción atómica, luego traen los dos tipos de atomizadores, de flama y y aún más, luego otra manera de cuantificar este átomo. Ahora se los comento. Los componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica, pues la fuente de radiación, y vean cómo se llaman las fuentes de radiación en este caso: lámparas de cátodo hueco y lámparas de descarga sin electrodos, atomizadores, que decíamos de flama y de horno de grafito. El monocromador, se requiere un monocromador, generalmente es una red de difracción. El detector son tubos fotomultiplicadores, de los que ya hemos estado hablando en otros temas. Fuentes de radiación, fíjense que para determinar elementos se requiere una lámpara prácticamente, una lámpara para cada elemento, para cada átomo que uno quiere determinar, y la lámpara que uno utiliza es del elemento, contiene al elemento que uno quiere determinar. Así es que uno tiene un juego ahí de lámparas, y cuando tiene un aparato de absorción atómica, que tiene ahí uno el juego, pues de lámparas, pues la determinación que uno quiere hacer no la va a poder hacer de todos los elementos, a menos que tenga la lámpara. Ajá. Entonces uno siempre, cuando quiere hacer una determinación en un espectrofotómetro de absorción atómica, lo primero que busca es tienes la lámpara, se tiene la lámpara para determinar el elemento que yo quiero. Y bueno, ¿por qué se requiere una lámpara para cada elemento? Porque las líneas de absorción atómica son, así yo les decía en la clase pasada, son líneas precisamente, no son muy estrechas, como dice ahí, de 0.002 a 0.005 nanómetros, ¿sí? Y entonces, para que exista una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, es necesario que el ancho de banda de la fuente de radiación sea más estrecha con respecto al ancho del pico de absorción. Pero aquí el problema de los monocromadores también. Los monocromadores tienen anchos de banda mayores que el ancho de las líneas de absorción de los átomos. Y como dice ahí, aún los monocromadores de muy alta calidad. Por lo tanto, al hacer medidas de absorción, en las letras rojas, utilizando un espectrofotómetro con una fuente de radiación continua, no se van a tener curvas de calibración lineales, sino son no lineales. Algunas veces se curvan un poquito, pero tiene que ver con la fuente de radiación y el ancho de banda del monocromador. Pero se soluciona teniendo una lámpara para cada elemento, y ven cómo se soluciona.
como dice aquí, se emplea fuentes de línea con anchos de banda más estrechos que los picos de absorción. Y luego se comparan la fuente de líneas con los espectros de emisión de la fuente de líneas y de absorción de la muestra, se comparan y luego el resultado de la comparación, esa es la observancia. Ven lo que dice acá del lado derecho, ¿no? Fíjense aquí, acá arriba, en la gráfica de hacia arriba, este es el espectro de emisión de la fuente. Ahí están las líneas de la fuente. La fuente, supónganse, es una lámpara de sodio. Entonces aquí están diferentes picos, diferentes picos que son líneas prácticamente, pero es la fuente de emisión. Y luego se coloca la muestra. Y aquí en la gráfica del medio, es el espectro de absorción de la muestra. Cuando se compara una con la otra, el espectro de emisión de la fuente, que sería sodio, con el espectro de absorción de la muestra, que es sodio, el resultado es el espectro de emisión después de atravesar la muestra y el monocromador. Este es lo que queda de potencia, vamos a decir, la resta de esas potencias. Y esa es la lectura bueno, se transforma pues esa potencia en absorbancia. Entonces, fíjense, se compara una con otra. Y fíjense, entonces, eso quiere decir que en el espectrofotómetro está la fuente de luz, que es un metal finalmente, ¿no? Luego está la muestra y después viene el monocromador. A diferencia de la espectrofotometría de absorción, primero estaba el monocromador para seleccionar la longitud de onda y después la muestra. Acá no, acá está primero la muestra y después ya viene el monocromador. El inconveniente, como dice ahí, ya les había comentado, se necesita una lámpara específica para cada elemento o grupo de elementos. También puede ser eso. Elementos relacionados, pues, o que tengan los espectros más o menos en las mismas longitudes de onda y no sean los mismos elementos que uno quiere determinar, que estén en la muestra. Miren, esta es una lámpara de cátodo hueco, se llama. Dice que el cálculo está construido con metal del espectro que se desea obtener, o bien sirve de soporte para una capa de metal, el cátodo. El cátodo está formado o del metal que uno quiere determinar, pues, o recubierto con ese metal que uno quiere determinar. El ánodo es de tungsteno. Aquí dentro de la lámpara está a presión, pues hay una presión de 1 a 5 torr, porque tiene un gas, ya sea neón o argón, ¿sí? Y una ventana de aquí de cuarzo. ¿Qué es lo que sucede en esa lámpara? Lo que queremos es la radiación por el metal. Y fíjense acá, hasta acá al final está la emisión del metal que uno quiere, que uno utiliza como fuente de emisión. Entonces se inicia acá. El argón se ioniza en una diferencia de potencial. El argón se ioniza en cationes, argón y electrones. Esos cationes vienen y chocan en el cátodo, al cátodo donde está el metal. Hay desalojo del metal en estado elemental, pero ese estado elemental puede excitarse, pues, hacia un metal excitado, ¿sí? Por el mismo argón, por los cationes de argón, se excita el metal
y a la hora que regresa a su estado fundamental es que se emite la luz y entonces esa luz es la que llega a la muestra. Y entonces, y la muestra contiene este mismo metal. Esa es la cuestión aquí, pues, ¿no? Los de cátodo hueco son, son una lámpara para cada elemento o elementos parecidos. El otro tipo de lámpara es la lámpara de descarga sin electrodos. Ajá, así se llama. La ventaja que tiene esta, que muchos equipos, muchos espectrofotómetros tienen este tipo de lámparas también, es porque hay mayor intensidad que la lámpara de cátodo hueco y se pueden determinar algunos elementos que no se pueden determinar o es difícil, pues, ¿no? Determinarlos con las otras lámparas. Y los elementos son estos. ¿Quién me puede decir qué elementos son? Acá abajo dice solo para elementos. Además deben de ser fácilmente vaporizables. Estos elementos tienen esta característica, se tienen que vaporizar para que en esta cámara, que está sellada también con, y contiene el elemento que uno quiere determinar, y también argón, una bobina de radiofrecuencia que genera un campo magnético, ioniza el argón y luego el argón ioniza a estos elementos que a la hora de calentarse se ionizan, también se excitan pues y emiten luego las longitudes de onda que se desean. ¿Qué elementos son estos? Laura Cristina. Cristina. Cristina, ¿estás ahí? ¿No estás? ¿No está Cristina? Digan, Cristina, habla, por favor. ¿No? Lucía, Esmeralda, lo que le estoy preguntando es qué elementos son los que están acá abajo, elementos de la tabla periódica. Lucía. Julio César, está bien. Bueno, es el arsénico, el selenio, el antimonio, plomo y estaño. Ajá, sí, o sea, es una pregunta sencilla. A estas alturas ustedes ya se deben de conocer al revés y al derecho los elementos de la tabla periódica. Ajá. Gracias, Julio César. Bueno, fíjense, esos son elementos. Aquí dice, es un tubo de cuarzo con el metal o sal. Fíjense que son los metales o sea, son estos elementos o sus sales de yodo, porque son también luego fácilmente vaporizables, son cualquiera de las dos. Y los iones argón que se generan, pues colisionan para excitar a estos elementos. Y la respuesta, pues la absorbancia que se obtiene de estas lámparas es mejor, es mayor, pues, ¿no? O sea, también se utilizan, pero se utilizan más las lámparas de cátodo hueco. En cuanto a los espectrofotómetros, ¿cómo son? También aquí existen de haz sencillo y de doble haz, ¿no? En espectrometría atómica. Miren, los de haz sencillo, vean, aquí está una fuente de poder para generar, pues,
la emisión del elemento que está en el cátodo. Ahí está la lámpara de cátodo hueco, pues. Por otro lado, fíjense ahí, se conecta directamente a la flama, que es donde se generan vamos a suponer que es el mechero, el mechero de flujo, el combustible, el oxidante y la muestra, se generan pues los átomos en estado se hace se generan y después viene el monocromador. Recuerden que acá primero va la muestra, luego el monocromador que selecciona longitudes de onda y finalmente el detector, que es un tubo fotomultiplicador, está conectado a un amplificador y al instrumento de lectura. El instrumento de lectura da absorbancia. Se tiene que tener primero el valor, pues, de la lámpara. En un instrumento de haz sencillo se tiene el valor de la potencia inicial y después ya por la flama que nos da la atomización, pues, del elemento, nos da la potencia final, pues, ya la resta, pues, de la potencia con la potencia de la muestra, comparada, pues, con la potencia de la muestra y luego transformada a absorbancia, que es la lectura, pues, que tenemos. Ajá. Y bueno, el monocromador para seleccionar longitud de onda de la muestra. En los de doble haz, pues aquí al mismo tiempo, no tiene que ser primero la potencia inicial de la lámpara y luego la de la muestra, sino aquí hay varios mecanismos, ¿no? Uno de ellos es que la emisión del elemento que sale de la lámpara se dirige a la potencia inicial, que aquí dice de referencia, es la R de referencia, y la compara con la potencia de los átomos volatilizados, de los átomos en estado elemental que salen de la flama. O sea, la potencia que sale va al monocromador, al tubo fotomultiplicador, al detector, pues, y la amplificación y el instrumento de lectura que transforma las potencias después de que las compara en absorbancia. Yo creo que ya a estas alturas ya todos los instrumentos son de doble haz de absorción atómica. Hay interferencias que uno debe de tomar en cuenta cuando uno determina los elementos. Uno son las interferencias de los espectros de especies, o sea, de elementos que interfieren o se solapan o aparecen muy próximas a la absorción o emisión. A la absorción ahorita, el analito. Sí. Si está presente en la muestra un elemento que tenga una línea espectral, porque luego no es una, son varias líneas espectrales de los elementos, que esté cercana al elemento que uno quiere determinar, pues esa va a ser una interferencia. Y por otro lado también están las interferencias químicas. ¿Qué tipo de interferencias químicas? Dice aquí, por los procesos químicos. ¿Qué puede ocurrir? Reacciones. Durante el proceso de atomización, que es de temperaturas muy elevadas, pues se forman los óxidos y se forman hidróxidos y podrían interferir también. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pues este tipo de interferencias principalmente. También hay interferencias cuando la concentración del elemento, del átomo, es muy elevada. Por autoabsorción también puede haber ahí problemas, pues, ¿no? Entonces hay que hacer las curvas de calibración. ¿Qué se puede cuantificar de los elementos? Dice aquí, todos los elementos de la tabla periódica, excepto halógenos, carbono,
hidrógeno, fósforo, azufre y gases nobles. Ajá, son pocos los elementos que no se pueden determinar por absorción atómica, por absorción atómica, porque una de las razones es porque sus picos de absorción están fuera del alcance del detector. Ajá. Principalmente. Y también porque las intensidades que se obtienen derivados de estos elementos son muy bajas. Son muy bajas. Y entonces no se detectan, no se pueden cuantificar como se debería. Se pueden detectar, pero no cuantificar. Estas son las excepciones, pues, ¿no? Miren, límites de detección en absorción atómica por el método de la flama o el del horno de grafito. Estos son algunos de los elementos, no son todos los elementos. Ajá. Pero vean, en partes por millón. Viendo esta tablita, María Saraí. María Saraí. María Saraí. Saraí, ¿dónde andas? Saraí. ¿Sí puedes repetir la pregunta? No la he hecho todavía. Ahí va. Mira, fíjate en la tabla esta. Está la primera es de elementos, la segunda es de, la segunda y la tercera son límites de detección en partes por millón, esta es la concentración, cuando se utiliza un atomizador de flama o un atomizador de horno. ¿Cuál usarías tú? ¿Cuál atomizador usarías tú? ¿El de flama o el de horno? Basado en los límites de detección. O sea, las concentraciones más bajas que se pueden detectar para estos elementos. ¿El de horno? El de horno, ajá, porque son más bajas esos límites de detección y mientras más bajo es el límite, es más sensible, vamos a decir, en general, la determinación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, hay que jugar pues con esto, ¿no? Ya vieron ustedes las ventajas y desventajas, ya se las presenté de usar un atomizador de flama y uno de horno de grafito y les digo también los equipos, los aparatos, los espectrofotómetros de absorción atómica, luego traen las dos maneras de atomizar las muestras. Miren, estos son algunos equipos. Ahí están las marcas, Perkin-Elmer, de absorción atómica, Varian, esa es otra marca. Perkin-Elmer, bueno, las 4, son marcas buenas. La más reciente yo diría que es Thermo-Scientific, aunque Thermo-Scientific no hace aparatos, sino como que es más distribuidor de aparatos. Shimatsu también es clásico, bueno, de diferentes países, son estas marcas, pero bueno, hay para escoger y luego vienen todas las características, ¿no? Y los precios también, ¿no? Todo esto, pues bueno, aquí puse un ejemplo en el Shimatsu de la computadora, pues que debe de estar aquí acoplada siempre en las determinaciones por absorción atómica. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesora, todo bien. Ajá. Aplicaciones. ¿En qué se aplica? Pues, vean, tiene múltiples aplicaciones donde haya iones, bueno, donde haya metales, ahí está la aplicación en el medio ambiente, contaminantes, pues, ambientales, contaminantes en aguas, en suelos, los estudios de impacto ambiental que ahorita están, bueno, ya tienen varios años de moda, en determinaciones de metales pesados en diferentes ambientes, vamos a decir,
con determinaciones en plaguicidas, en plásticos, también. Bueno, esa es una parte. En bioquímica, decíamos, pues, las determinaciones que se hacen en, pues, puede ser por, bueno, ya dice toxicología, ¿no? Contaminación, por ejemplo, con plomo, con cadmio, con arsénico, hacia los humanos, empezando por los humanos. Las determinaciones normales, por ejemplo, de fierro, claro que no se hacen en los análisis clínicos, las determinaciones de anemia, vamos a decir, que lo que se determina es fierro, no se hace por absorción atómica, se hace por otras metodologías con cromóforos y cromógenos. Pero, por ejemplo, en sangre se determinan iones como, como sodio, potasio, calcio, y en los hospitales ahí sí tienen sus aparatos de absorción atómica para hacer esas determinaciones, porque son determinantes estos iones en el funcionamiento de muchos órganos, las concentraciones de sodio, de potasio, de calcio. En la agricultura, como dice ahí, que ya lo habíamos visto, en la geoquímica, en la metalurgia, en la industria química, en la industria petroquímica, en la industria farmacéutica, ¿no? Los excipientes no deben de tener una cierta concentración o cantidad de tales o cuales metales, sobre todo los metales pesados, las aguas también, ¿no? Debe ser todo eso estrictamente controlado, y ahí sí se utilizan fotómetros de absorción atómica. Miren, ese es un problema. Se ve muy llamativo, se ve muy espeluznante, pero está sencillo de resolver. Se los voy a leer y luego ustedes en menos de 5 minutos lo van a hacer el cálculo o los cálculos, pues, ¿no? Fíjense, dice, se trató una muestra de 5 mililitros de sangre con ácido tricloroacético para precipitar proteínas. ¿Se han oído que el ácido tricloroacético se utiliza para precipitar proteínas o no? Creo que sí. Henry. ¿Sí? ¿Quién me contestó? Torres Maneo. Dylan. Oye, Dylan, ¿en dónde lo has oído? En una práctica que hicimos, creo, justamente en este semestre, pero no recuerdo bien cuál. Fíjense que el ácido tricloroacético es muy utilizado para precipitar proteínas. ¿En dónde? Bueno, yo luego lo relaciono con el curso de bioquímica que llevan. Seguro que hay en alguna práctica que les prestaron, se utilizó ácido tricloroacético, pero bueno, el ácido tricloroacético se utiliza para precipitar proteínas y la sangre tiene un montón de proteínas, entonces se utilizó el ácido tricloroacético para precipitar proteínas, o sea, para eliminar proteínas, eso quiere decir, porque dice después de centrifugar, ¿sí? La solución o la disolución resultante, o sea, después de eliminar las proteínas por centrifugación, la disolución resultante se llevó a pH de 3 y se procedió a una extracción con 2 porciones de 5 mililitros de metil-isobutilcetona, conteniendo el agente orgánico acomplejante de plomo, o sea, fue para extraer plomo. Se extrajo el plomo. Dice, y el extracto se aspiró directamente a una llama de aire acetileno, dando una absorbancia de 0.444 a 283.3 nanómetros. Se trataron de la misma forma alícuotas de 5 mililitros de disoluciones patrón, conteniendo 0.25 y 0.45 partes por millón de plomo, dando absorbancias tales y tales, ¿no? 0.05
0.396 y 0.599 respectivamente. Se utilizaron dos estándares con esas concentraciones. Calcular la concentración de plomo en la muestra en miligramos por decilitro, asumiendo que se cumple la ley de Beer. ¿Cómo lo resolverían? Está sencillo, no está complicado, no se complican mucho. Está, Ujú. Hay dos estándares. Fíjense que aquí hay dos estándares. Se puede hacer una curva de calibración. Sergio, Francisco, es pregunta, ¿eh? Sergio Francisco, Sí, ¿qué pasó? con dos datos de estándares, ¿se puede hacer una curva de calibración? Hasta donde recuerdo, no, era mínimo 5. No, no se puede hacer. Ajá, ¿sí? Son 2 puntos nada más, o sea, no se puede hacer una curva de calibración. Ujú. ¿Qué pueden hacer? Se puede hacer una regla de 3, es pregunta para Laura. Laura Gómez. Sí, profesora. Ajá, Laura, ¿se puede hacer una regla de 3 para calcular esa concentración de plomo que nos están pidiendo? Sí. Pues sí, porque nos están dando las partes por millón, ¿no? A ver, Pero entonces, con una regla de 3 calcula la concentración de plomo. De concentración de plomo. En partes por millón. Aunque no se está pidiendo ahorita en partes por millón, sino en miligramos por decilitro. Laura, después de hacer la regla de 3, ¿qué valor te da? Laura Cristina. diga, profesora. Si haces tú la regla de 3, ¿qué valor te da? Profesor, es que creo que no lo entendí bien. Es que según yo la regla era de 3, era de que
Si en 5 mililitros tengo 0.25, ¿cuánto voy a tener en 0.45 partes por millón? ¿O cuál No, era? no. ¿Quién me está contestando ahorita? ¿Laura? Sí, Torres Ortiz. Cristina, Laura. Es que las dos son Lauras, ¿verdad? Laura Cristina. La regla de 3, tiene que ver no con los 5 mililitros, porque fíjense, dice, se trataron de la misma forma alícuotas de 5 mililitros de disoluciones patrón. ¿Qué significa que se trataron de la misma forma? Pues que se tomó la alícuota de 5 mililitros de la solución patrón como si fuera la muestra de 5 mililitros de sangre. Se trató con el ácido tricloroacético, después se centrifugó, y luego se hicieron la extracción con 2 porciones de esa molécula que es el que extrae el plomo. Entonces, ¿qué datos se tienen? Pues se tienen datos de absorbancia de la muestra y datos de absorbancia de los estándares, pero los estándares son estándares y ahí están asociados a concentraciones. Entonces, la regla de 3, ¿cómo debería de ser? Alguien que quiera ayudar, por favor. ¿A nadie se le ocurre cómo resolverlo? También podría ser como una interpolación. ¿Pero interpolación en dónde? No se puede hacer una curva de calibración que 2 porque son 2 puntos nada más. No hay manera de interpolar. Ajá. ¿Qué se puede hacer? Pues sí, la regla de 3, nada más poniendo Ajá. cualquiera de los dos sustancias patrones como sus partes por millón y después utilizando su absorbancia, porque tenemos la absorbancia de la muestra problema que es 0.444. ¿Sí? ¿Quién me está contestando que no vi, no entendí? Torres Manejo. Ok, ajá, Dylan. Sí, esa es una manera y acá veo otra. Dice un promedio de las absorbancias y partes por millón. No se puede promediar eso a menos que sean repeticiones. Pues no. Pero sí se puede, como dice Dylan, ¿no? Tomar uno y hacer la regla de 3. O podría ser tomar uno y hacer la regla de 3 y tomar el de un estándar y hacer la regla de 3 y tomar el otro dato del otro estándar y hacer la regla de 3 también. Y al final, ahora sí ya, promediar. Ajá. ¿Promediar qué? Las concentraciones que hayan, les hayan dado del problema. ¿Sí me explico? ¿No me explico? No, la segunda parte ¿Quién no. hace ¿Podría esas repetirlo, reglas de por 3? favor, profesora? Yo sí quiero, profesora. ¿Cómo? Ay, al final, ¿cómo estuvo? Que si quiere yo hago las operaciones con las reglas de Órale. 3. Sí, está bien, hazlas, por favor, ¿sí? Y yo también les decía que tomando la lectura de absorbancia de cualquiera de los estándares, por ejemplo, 396, de absorbancia, da el estándar que tiene 0.25 partes por millón, 0.44 de absorbancia, ¿qué concentración tendrá? En partes por millón. Y ¿cómo?
¿Pero qué? 0.28 partes por millón. Ajá, ok. Esa es una. Ahora la otra. ¿Sí? 0.599 de absorbancia lo da el estándar de 0.45 partes por millón. 0.444 de absorbancia. ¿Qué concentración tendrá? Ujú. ¿Sí les está dando así? Profesora, Sí. ya realicé las dos reglas y aparte Ajá. el promedio. ¿Cuánto La te dio? primera, Ajá, sí. sí. Ujú. En la primera me salió un valor de 0.2803. Ok. Partes Pulsando por de, millón. Ajá. ajá. Partes por millón, sí. Ajá. Y en la ¿Está bien? segunda me salió un Ujú. valor de 0.3335. Un 0.3335. Ajá. Ok, fíjense, son concentraciones parecidas, pero no iguales. ¿Qué habría que hacer? Pues sacar el promedio. Ujú. De concentración. Ajá. ¿Sí? Ese Ay, ya a ver, también, ¿cuánto dijiste que te dio en la segunda? ¿Las punto partes por millón? 3335. 0.3335, dijiste. Sí, profesora. Ajá. Ay, sí, es que Entonces, me da 212. ¿Cómo es eso? O es que está 212. mal el punto, porque yo veo en la absorbancia La absor- 203.3. no, la absorbancia del, ¿de qué concentración? ¿O de De cuál? lo de 0.45 partes por millón. De 0.45 partes por millón, la absorbancia es de No, sí, 0.599. pero el segundo dato, pues, el El que... segundo dato es 0.44. Y el 283.3 son nanómetros. Es la longitud de onda a la que se está leyendo, a la que se obtuvo la absorbancia. Ujú. Es donde absorbe el plomo. Ajá. Pero la lectura de absorbancia es de 0.444. ¿Sí? Ah, sí, ya. Entonces tienen ahí dos valores parecidos, pero uno 0.28 y otro 0.33. Ya no les doy las otras dos cifras. Saquen el promedio de esa concentración. ¿Y cuánto sale? Me sale un valor de 0.3069. 0. ¿Qué? 30, 69. Ajá. 0.3069. Ajá. Ajá. Sí. 0.3067. Ok, está bien. O sea, hasta la cuarta cifra la diferencia, ¿no? Y bueno, esas son partes por millón. Ajá. Y partes por millón significa que miligramos por litro. Esas son las partes por millón. Y se está pidiendo en miligramos por decilitro. Y un decilitro son 100 mililitros. No es un litro, no son 1000 mililitros, pues. ¿Sí me explico? Creo que sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profesora. ¿Sí? Ajá. Entonces nada más dividen entre 10, ¿no? Bueno, yo les decía que es sencillo, no hay que hacer curva de calibración, no hay que hacer diluciones tampoco, ¿eh? Sí. 0.03067 o 69, sí. creo que le daba. Ajá, sí, ajá. Miligramos por decilitro, ajá, esa es. Y les digo, aquí no hay que hacer curva de calibración, no hay que tomar en cuenta las diluciones tampoco, porque a los estándares se trataron igual que el problema. Eso es lo que dice aquí. Ajá. ¿Sí, muchachos? Profesora. Sí, Sí. creo que sí. Ajá. Los demás, espero que sí. Ajá. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con emisión atómica. Ajá.
les decía que también pueden los átomos, fíjense que los átomos excitados pueden emitir, emitir luz, o sea, emitir fluorescencia, pues, ¿no? Y pueden ser determinados por esa emisión de luz. Solo que en el caso de la espectrometría de emisión atómica, se requieren no los átomos en estado elemental, sino, digo, fundamental, no en estado basal, sino excitados, para que a la hora que se desexciten, emitan y pueda llegar al detector esa emisión. Entonces, es diferente, pues, ¿no? En la absorción atómica se requiere una fuente de radiación para excitar, a los átomos. Y por diferencia de la potencia de la lámpara, y la potencia emitida por la muestra, se determina la absorbancia. En el caso de la espectrometría de emisión, déjenme decirles, no se requieren lámparas de emisión atómica, no se requieren lámparas porque el proceso de atomización es el que excita a los átomos que estaban en estado basal. ¿Sí? Miren, acá es el mismo esquemita que les había presentado hace ratito, pero acá queremos átomos excitados que pueden excitarse durante el proceso de atomización. Entonces, da lugar a, no a sodio fundamental, por ejemplo, porque este era el ejemplo del sodio, ¿no? Sino a sodio excitado. Y el sodio excitado emite luz. Emite luz, vamos a decir, atómica, como dice aquí, y esta es lo que llamamos emisión atómica. Para que los átomos se exciten, generalmente por emisión, por la determinación por emisión atómica, se requieren condiciones más drásticas del proceso, de determinación. Temperaturas mayores, pues. Eso quiere decir. Miren, aquí está otra vez el método para introducir la muestra. Pues tenemos la nebulización que decíamos, en ese aparatillo ahí de nebulización. Puede ser con ultrasonido, puede ser con el horno, que es la vaporización electrotérmica, y la generación de hidruros. Quisiera nada más mencionar que algunos elementos como los que están aquí, ¿y quién me puede decir qué elementos son, por favor? ¿Quién me dice? Es el arsénico, el bismuto, el germanio, el antimonio, el selenio y el telurio. Telurio, sí. Estos elementos, estos átomos, fíjense que es fácil que generen hidruros volatilizables. Y entonces se determinan por ahí, por generación de hidruros. Y entonces, está el sistema para generar el hidruro, pues en el mismo aparato. Bueno, no lo vamos a ver, nada más esto es lo que vamos a decir de la generación de hidruros, pero es otra parte, otra manera de generar estos átomos y átomos excitados. ¿Cómo se introduce la muestra? Pues con un nebulizador, miren, acá abajo es el nebulizador que vimos hace ratito, pero luego ese nebulizador que genera los aerosoles, luego va a dar a un, se ve como cohetito, se ve como un cohete aquí, es un plasma, fíjense, que se genera en este sistema, es una antorcha, se llama esto. Esta es una antorcha y ahorita vemos cómo funciona, pero entonces es el nebulizador clásico, vamos a decir neumático, que vimos hace ratito, pero acoplado a un
sistema formador de plasma, de gases. Y también se utiliza el horno de grafito para generar, pues, átomos excitados. Aquí en emisión atómica. Miren, aquí están los atomizadores y a lo que llegáramos era aquí al plasma, el plasma de argón, de acoplamiento inductivo ICP, esa es antorchita. Vean, las temperaturas son mucho más elevadas aquí en estos plasmas. Hay otro plasma de argón de corriente continua, la abreviatura es DCP, y otro plasma más inducido por microondas. Este plasma, generador, pues, de átomos excitados, se utiliza prácticamente en investigación, nada más. Y hay otros plasmas acá que no los vamos a ver, nos vamos a quedar básicamente con estos dos, ¿no? El de argón de acoplamiento inductivo y el de corriente continua. Pero les decía, vean las temperaturas que son mucho más elevadas que en la llama. En la llama y en el horno durante la absorción atómica. Acá se utiliza el horno, pero solo para generar los átomos excitados. Digo, los átomos en estado basal y después el plasma para generar átomos excitados. Entonces, la técnica de atomización en emisión atómica básicamente son plasmas de argón, que es lo que se quiere, tener la población de átomos finalmente en estado excitado. ¿Qué es un plasma? ¿Qué es un plasma? En este caso va a ser de argón el que se utiliza, pero en general un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que está formada por cationes y electrones. En el plasma de argón, ¿sí? Se generan cationes de argón y electrones que están ahí como gas circulando. Son especies, pues, conductoras de la electricidad. La temperatura puede llegar hasta los 10.000 grados Kelvin. Y como veíamos en la figura anterior, hay 3 tipos de plasma. Por la manera en la que se genera el plasma, es de acoplamiento inductivo, que era la antorchita, de corriente continua, que ahorita vemos el sistema, y de plasma inducido por microondas, que les decía que prácticamente es para investigación. Las fuentes de plasma, ¿qué ventajas tienen para generar estas especies que se requieren? Pues las temperaturas que se generan son mucho más altas. Por lo tanto, la atomización que se requiere es más completa y hay menos interferencias químicas también. No se ionizan tampoco, porque con tantos electrones que están ahí, se pierde esa ionización y entonces no hay pérdida, pues, de muestra. Y también, como dice ahí, se aumenta el tiempo de vida útil de la especie, porque en lo que se forma, se desforma generalmente, ¿no? O sea, el tiempo es muy corto en el que tenemos los átomos como se requieren para hacer la determinación. Si se compara la espectrometría de emisión en plasma contra la absorción atómica, pues la ventaja que tiene, como menor interferencia entre elementos por las temperaturas tan altas. Se pueden detectar, fíjense, de manera simultánea, varios elementos. Es una fuente altamente energética, por lo que se pueden detectar algunos elementos que no se podían detectar por absorción atómica. Se detectan no metales que no se podían, como los halógenos, pues, ¿no? Que no se pueden detectar por absorción atómica, y los intervalos de concentración lineal, bueno, intervalo lineal de concentración es de varios órdenes de magnitud, que eso no se presentaba tampoco en absorción atómica. Desventajas, como dice ahí, instrumentación sofisticada, ¿sí? Cara, pues, eso quiere decir también. Gastos operativos grandes para el mantenimiento y para consumibles, caros sigue siendo.
el proceso de calibración y operación requiere de un operador experimentado, o sea, la persona que maneje el aparato, el espectrómetro de emisión atómica, debe de tener experiencia. Tiene que estar capacitado, pues, ¿no? Sí. Miren, esta es la fuente de plasma de acoplamiento inductivo, que es el que más se utiliza, la antorcha que les decía. Ven aquí del lado izquierdo, ahí está la flama, como dice ahí abajo, es el plasma, pues, ¿no? Este plasma contiene un núcleo no transparente, ese blanco, brillante, muy intenso, coronado con una cola en forma de llama. Ese es el plasma. Ajá. La antorcha está formada por 3 tubos concéntricos. 3 tubos donde fluye en los tubos concéntricos. María del Cielo, ¿levantaste la mano? Ah, sí, es una duda. ¿La foto está color o así se ve tal cual o es blanco y negro? Es blanco y negro, ¿eh? No sé cómo la estén viendo. Es blanco y negro. Ajá, no está a color. ¿Así se ve? Sí, se ve en blanco y negro. Es que era duda de, ¿así se ve a color o era en blanco y negro? No. Lo blanco que se ve ahí, pues es porque es blanco y negro. Esto sí es blanco, pero esto es como si fuera una llama. Ajá, esto es como si fuera una llama de mechero, vamos a decir. Ah, ok. Ajá. Sí, pero la foto es blanco y negro. Ah, gracias. Ajá. Les decía, son 3 tubos concéntricos. Y vean, dice, donde fluye argón. El flujo es de 20 litros por minuto. Eso es lo caro. Se gasta mucho argón. Ajá. ¿Qué tiene que suceder? Se tiene que ionizar el argón porque es el que genera el plasma. Se tienen que formar estos iones, iones, cationes, pues, de argón y electrones, y eso se genera por una chispa. Y estos interaccionan con un campo magnético que los mueve, a estos iones en trayectorias circulares, y la resistencia que presentan estos cationes y electrones al movimiento circular genera el calentamiento. Ajá. Y la temperatura es tan alta, ¿sí? Tanto para requerir un aislamiento térmico. Por eso son los 3 cilindros, 3 tubos, pues, concéntricos, ¿no? El argón no nada más sirve entonces para generar el plasma, sino también para enfriar. Ajá. Para enfriar, así, por acá abajo dice, hay un flujo tangencial que sostiene el plasma de argón y son para enfriar también ahí. Ajá. Se mantiene el plasma todo el tiempo, pero además se enfría hacia afuera de los tubos concéntricos. Las muestras, mírense por acá, por abajo de la antorcha, por ahí entra la muestra. Ajá. Como aerosol o vapor, en argón también, ¿no? Las muestras entran, pues, en el flujo de argón. O sea, lo caro, pues, también es los tanques de argón. Pero las temperaturas que se generan son tremendas. Ajá. Bien, aquí nada más está presentando la altura, donde hay una bobina aquí, donde está el campo magnético que genera el plasma, la altura en milímetros por arriba de donde se inicia, donde está la llamita está blanca, pues, ¿no? Y las temperaturas, dependiendo de la altura de la bobina, dice aquí, de carga, donde están estos circulitos ahí concéntricos. Vean, en cuanto se forma la parte blanca del plasma, son 10,000 grados Kelvin, y de ahí empieza a bajar, ¿no? Entre 6,000 y 4,000 más o menos, es donde se determinan.
donde se hacen las determinaciones. Y entonces, ¿aquí qué se generan? Se generan átomos excitados, átomos excitables, átomos ya excitados, mejor dicho, y la emisión es lo que se detecta en los detectores. Los detectores son tubos fotomultiplicadores y también diodos. También puede ser un detector de diodos. También se utilizan, pues, ¿no? Las interferencias son menos aquí por las temperaturas tan altas, ¿no? Que hay. Ajá. Miren, este es la otra fuente de plasma que se llama de corriente continua. Las temperaturas también son elevadas. No tanto, pero sí muy elevadas que con la antorcha. También es argón. Fíjense, hay 3 electrodos, 2 ánodos y un cátodo de wolframio o tungsteno. Y esto es por corriente eléctrica que se ioniza el argón y se genera el plasma. En esta zona de la Y, la que estoy señalando, acá, si se fijan es como una Y. Ajá. En esta zona es donde están las temperaturas más elevadas y es donde se genera, donde la muestra pasa también, vean acá hay una, donde llega la muestra con argón, pues, ¿no? En un flujo de argón y se excitan. Es otra manera, pues, de generar el argón, no con un campo magnético, sino por una corriente eléctrica. Bueno, también ¿no? Uno puede comprar el aparato el ICP, por las siglas en inglés, que es la antorcha de plasma de argón, o el argón inducido, o el plasma de argón de corriente continua. Vean aquí un esquema así muy general, muy burdo, si ustedes quieren, para ver los componentes del espectrómetro de emisión. Aquí está la solución, el argón, la formación de las gotas, el aerosol que se forma, que entra a la antorcha. Acá es la zona, dice aquí de observación, porque es la zona de observación donde están los átomos excitados y ahí está dirigido hacia la red de difracción, hacia el monocromador, pues, ¿no? Ajá. Y conectado el monocromador al tubo fotomultiplicador o tubos fotomultiplicadores, pues, ¿no? Coordinados con una computadora que da la lectura finalmente de la absorbancia. El espectrómetro de emisión, aquí está encerrado lo ideal para ellos, ¿no? Pero lo importante es que las emisiones que se detectan abarcan desde 170 a 800 nanómetros, desde la región ultravioleta hasta el visible completito. Y como dice ahí, se pueden trabajar en condiciones de vacío, se puede llegar hasta 150 nanómetros de longitud de onda para detectar elementos como fósforo, azufre y carbono, que ahí tienen sus líneas de emisión en esa región, en el ultravioleta de vacío. Y ahí se puede detectar esa radiación. Hay, como son tantas longitudes de onda, el aparato automáticamente tiene un motorcito, pues, que hace que esto sea, que se pueda en el tiempo, pues, vaya cambiando con un motorcito el monocromador o los monocromadores, porque luego son varios, son por lo menos 2 monocromadores que hay, y entonces que de manera secuencial vaya barriendo
el motorcito, todas las longitudes de onda, o también el sistema multicanal. Muchos que se miden pues al mismo tiempo en un multicanal, muchos elementos, 50 o 60 al mismo tiempo. Entonces en una sola muestra se pueden determinar todos estos elementos. Vean una manera de ver también cómo trabaja esto. Aquí está la antorcha. La antorcha genera los átomos excitados que van a ser detectados por un monocromador. El monocromador está hasta acá, pero a través de espejos se puede llegar hasta el monocromador, sí, que dirige finalmente la rendija de salida hacia el tubo fotomultiplicador. Y entonces se hace como un barrido a todas las longitudes de onda. Por eso son los motorcitos que tienen, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, dice aquí, el barrido se realiza en incrementos de 0.007 nanómetros. Se dispone de 2 redes intercambiables, una para la región más energética, de 175 nanómetros a 460, y la otra de 460 hasta 900. Y entonces, se hace el barrido. Esto puede llevar mucho tiempo, pero hay zonas en las que no hay detección en el tubo fotomultiplicador, pues, ¿no? Y entonces como que ahí se salta y va más rápido. Así hay unos aparatos. Miren, otra manera, otro tipo, otro esquema, pues, ¿no? Otro diagrama. Aquí está la antorcha, se emite la radiación, va al monocromador, bueno, espejos y luego a monocromador, que es una red, que es, por lo menos aquí dice red montada una sobre otra para dar lugar a la detección de las diversas longitudes de onda. Miren los aparatos. Estos son los de espectrómetros de emisión. Este es de Perkin-Elmer, este es Shimadzu, este es Agilent, otra marca. Son marcas pues diferentes. Me faltó ponerles aquí una persona, yo creo, pero esto, por ejemplo, de Perkin-Elmer, una persona y no bajita, su cabeza llega hasta acá, hasta donde termina, y además porque están sobre mesas, pues, ¿no? Los equipos son aparatosos, pues, también, ¿no? Son equipos que ocupan mucho espacio en una mesa de trabajo, y son grandes, pues, ¿no? Pero sí, como les mencionaba hace ratito, sí, se requiere alguien experimentado por el manejo de los gases, sobre todo. Y las temperaturas tan elevadas que se forman. Que se generan, mejor dicho. Y bueno, aplicaciones de la emisión atómica con fuentes de plasma. Pues el análisis elemental, o sea, de elementos de manera cualitativa y cuantitativa. Está o no está y cuánto hay de ese elemento, ¿no? En este equipo de instrumentación alta calidad analítica hay bajo ruido, y fíjense que aquí debería de haber mucho ruido, pero se ha mejorado mucho por las temperaturas, pues, ¿no? Eso provoca mucho ruido en la determinación. Hay poca radiación de fondo, ausencia de interferencias, eso es muy importante. Se pueden utilizar muestras disueltas en suspensión y sólidas, también es muy importante esto. Y se pueden determinar todos los elementos metálicos, pero, como decíamos hace ratito, para muestras para determinaciones de fósforo, azufre, boro, nitrógeno, carbono, se necesita un espectrómetro de vacío, porque las líneas de emisión se encuentran por debajo de 180 nanómetros. El análisis de metales alcalinos también es limitado, pero sí se puede hacer por absorción atómica.
aquí no fácilmente, porque las líneas más intensas son del infrarrojo. Entonces, el sistema de detección tiene problemas. Y con emisión atómica, la espectroscopía se limita a determinar aproximadamente 60 elementos, o sea, menos elementos que en absorción atómica, por eso son más conocidos, más comunes los espectrofotómetros de absorción atómica. Y vean, el problema que tienen es que requieren, es más caro pues todo, ¿no? Y se determinan menos elementos. Miren, aquí hay una tabla relacionada con la tabla periódica, donde están los límites de detección en nanogramos por mililitro y el número de líneas que se detectan en cada uno de los elementos. Vean, hay elementos de los que se detectan hasta de 17 a 24 líneas, que serían el equivalente a los picos, pues, de absorción, y en este caso de emisión. Otros menos de 10, y los colorcitos en gris, los diferentes colores en gris, tienen que ver con el límite de detección, menor a 10 nanogramos por mililitro, de 10 a 30 nanogramos por mililitro, o hasta de 100 a 300 nanogramos por mililitro. Son los límites de detección de los, son los límites de detección de esos elementos, ¿no? Que tienen ese diferente color de gris. Y qué tan lleno está su cuadrito, eso tiene que ver con el número de líneas. O sea, muy abajo, de 1 a 2 líneas, luego sigue un poquito abajo de la mitad, de 3 a 6, luego de 7 a 10, eso quiere decir con el qué tan lleno pues está el cuadrito. En los límites de detección. Fíjense, ahora comparemos los límites de detección entre absorción atómica y emisión atómica con atomizadores de flama y de horno de grafito en absorción atómica, y de flama y de plasma de acoplamiento inductivo, ICP, en emisión atómica. ¿Con quién se quedan? Con absorción o con emisión, y con flama u horno de flama en uno y otro, o horno de grafito o plasma de acoplamiento inductivo. ¿Qué harían? ¿Con qué se quedan? ¿Con absorción atómica o con emisión atómica? Depende del elemento. Ajá, depende del elemento. Ajá, sí. Y sí, ¿no? O sea, en un laboratorio de investigación, pues, ¿hacia qué área está dirigida la investigación? Pues es el espectrofotómetro o espectrómetro que se va a usar, ¿no? De absorción o de emisión atómica. En un laboratorio de una empresa farmacéutica, pues también. En una empresa de alimentos también, donde se van a determinar tóxicos en los alimentos, pues también hay que buscar cuáles son, ¿no? Los ideales, los aparatos ideales para determinarlos. Y entonces, basado en eso, en el tipo, pues, de trabajo que se tiene que hacer, pues uno decide, pues compro un espectrofotómetro de absorción de flama o de horno de grafito, aunque les digo que recientemente ya tienen los dos, los aparatos de absorción atómica, de flama, de horno de grafito, y también de la determinación por generación de hidruros. En emisión, pues básicamente es plasma de acoplamiento inductivo, lo más usado. Esta es la última figura. Y vean, yo no sé si alcanzan a ver, son curvas de calibración. Curvas de calibración, donde se determina la corriente, pues, que se genera.
en emisión atómica. Y en el eje de las X, la concentración en un eje logarítmico, es más, en un eje logarítmico los dos. Y vean, aún así, curvas de calibración luego están media, pues no son rectas completamente, ¿no? Pero aún así se tienen que usar este tipo de curvas, ¿no? Solo que tienen que estar, pero bien hechas, ¿no? Y repetidas, o sea, con reproducibilidad de estas curvas, y se pueden usar, ¿no? Donde más se nota es acá, ¿no? Ajá, en esta curva de calibración, que se ve un poco ahí, ¿no? Que no es recto. Las otras, como, bueno, y en esta de acá también, ¿no? Pero en las del medio prácticamente no se nota, pero puede llegar a suceder eso, ¿no? Usando curvas de calibración, y vean, así son pues las curvas de calibración para absorción y emisión atómica, ¿no? Y esa es la última figura, y estos son los dos temas relacionados a determinación de átomos. ¿Dudas, muchachos? ¿Ya se me fueron? ¿Ya estoy hablando yo sola? Aquí estamos, profesor. Ay, qué bueno. Ya se me hacía que ya se había ido el internet y yo era sola la que estaba hablando. Entonces, ¿dudas? Les comentaba. No, todo bien. Les voy a subir yo creo que nada más me falta esta, ya les di todas estoy pensando en el examen, ¿no? Para todo el material para el siguiente